Augusto Ramírez, que nuevamente está aquí con nosotros y agradecemos su presencia y su gentileza de aceptar esta invitación. Vamos a poner en manos del Señor este encuentro y vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este mes del Rosario, invoquemos la presencia de la Virgen, que ella interceda por la paz, por todas las familias, que este Santo Rosario que se ha promovido durante este mes en el rezo de Rosario en familia, promueva la unidad y la paz en todos los hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, auxiliadora, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenas noches. Un cordial saludo para cada uno de los que está aquí presentes. Esperamos que los que no han llegado alcancen ya a llegar. Y le damos la palabra entonces al Padre César, que hoy hace este segundo encuentro, profundizando todo este tratado cristológico que es tan fundamental porque sabemos que es un eje, un enfoque, una mirada de la ERE que no puede faltar en nuestros encuentros, en nuestras planeaciones, toda la parte cristológica de la ERE. Entonces, Padre, gracias a su orientación también tendremos más elementos para saber desarrollar este enfoque cristológico desde la ERE. Nuevamente, gracias por estar aquí y buenas noches. Le damos la palabra. Gracias, hermana María del Socorro. Muy buenas noches a todas y a todos. Un abrazo y una bendición. Si ustedes cayeron en la cuenta, la primera sesión, con toda esa fundamentación, desde el quehacer teológico asociado a la educación, tenía una intencionalidad, como ustedes bien lo interpretaban, y era una intencionalidad de provocación. Era provocarles para que efectivamente aquello que empezaremos a hacer planteamientos ya mucho más de tipo dogmático, ¿sí? Pudiéramos irlos llevando como retos y desafíos a una aplicación última, por supuesto. En ese orden de ideas, quiero que ustedes sepan que les he pedido a, a las hermanas que les compartan, y ustedes se van a dar cuenta de ellos, les van a compartir una serie de documentos que les he dejado. A medida que yo vaya hablando desde los padres de la iglesia, van a compartirles este sermón de San Agustín, un estudio tomista de Cristología sobre el Señor encarnado, el texto de San Atanasio sobre la encarnación del Verbo, Antología de Justino, Orígenes, comentario a Evangelio de Juan. Igualmente les van a compartir un texto de la Comisión Teológica Internacional, que es prácticamente con el que quiero cerrar en la última sesión, que recoge como todas las miradas cristológicas hoy. Les van a compartir un libro absolutamente completo y maravilloso, ¿sí? Sobre Cristología, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un libro que es la base, por supuesto, del tratado de la teología dogmática, para que ustedes lo tengan allí como muy, 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 muy en sus, ¿cómo decirlo? En sus bibliografías también. Igualmente, otro texto, ¿sí? Que es un texto maravilloso de Cristología del Nuevo Testamento. Recuerden, todo esto son insumos para ustedes, e igualmente les van a compartir el texto de San Agustín sobre De Trinitate, o sobre el Tratado de la Trinidad. A medida que yo vaya a ir hablando de algunos de estos elementos, ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar con esos elementos a lo largo de nuestro discurrir. Empecemos entonces, después de haber hecho los planteamientos de la clase pasada, que espero hayan sido provocativos. eh, Partamos de un presupuesto. Cuando yo hablo de cristología, esa expresión misma, ¿a qué me remite?
me remite etimológicamente a dos expresiones griegas, Christos y logía. Cuando esas expresiones en el día de hoy nos vamos a mover por diferentes momentos, nos vamos a mover por todos los padres de la iglesia. ¿Ven? Si alcanzamos mucho más, pero a lo largo de este curso nos vamos a mover por la fundamentación bíblica, nos vamos a mover por todo lo que tiene que ver con los dogmas cristológicos. ¿Ven? Nos vamos a mover por los diferentes escenarios que nos van a llevar a tratar de entender ese Cristo histórico, Cristo de la fe y qué discusiones hoy se están dando al respecto. Entonces eso será algo absolutamente determinante. Estas diapositivas, la manera como las tengo preparadas, una vez que las finalice, las convertiré en PDF y se las compartiré también a ustedes para que luego se las hagan llegar. Muy bien. Muchas Entonces, gracias. en ese orden de ideas, pensemos lo siguiente. La cristología dogmática. Miren esa expresión. Ese es el centro de nuestro quehacer. ¿Hacia qué le estamos apostando? Al misterio de la persona de Jesucristo. Si ustedes leyesen, por ejemplo, el primer capítulo el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, ustedes leerían la siguiente expresión, como lo hicimos la vez pasada. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entenderíamos que es un evangelio escrito para cristianos. ¿Eso qué quiere decir? Que la unión de Jesús, la persona, el nombre, Dios salva, más la expresión Cristo, ungido, eso solamente lo entendemos los cristianos. ¿Ven? Eso es importante. Por eso estudia ese misterio, una unidad, como veremos más adelante. Pero por supuesto, en la cristología, de nada nos sirve un estudio cristológico si no hay una fundamentación de la fe desde la iglesia. Miren esto muy importante. Y eso en el fondo, cuando hablemos un poco de la fundamentación bíblica, eso nos va a ir acercando. ¿Qué vamos a expresar? Miren esta expresión que no es gratuita que la haya puesto aquí. Rigor teológico. Somos docentes de educación religiosa. Pero en el quehacer de la cristología no solo está una interpretación, por eso nos hacíamos una pregunta la vez pasada, eso era lo provocativo. ¿Y quién es él para mí? Ya sabemos quién es para los chicos, quién es para las chicas, quién es para nuestros colegas, pero quién es la persona del Señor para mí. Ya no lo que dicen los otros, ustedes quién dicen que es Él. ¿Ven? Por eso, ¿cuál es ese rigor? Para que haya una experiencia, lo que le experimentaron los primeros discípulos. Eso es fundamental en la persona de Jesús. Es decir, que Dios, eso es muy vital, se ha revelado y ha actuado para la salvación del mundo. Dios se ha revelado y ha actuado para la salvación del mundo. Cuando hablemos un poco, pues es que todo esto va unido, pero lo he puesto como en diferentes sesiones para una mejor comprensión, pero entender la cristología tendremos que irnos moviendo por diferentes escenarios. Entonces, miren, mis queridas hermanas, mis queridas y queridos profes, miren, y es que cuando nosotros nos acercamos a esos primeros textos del libro del Génesis, seguramente ustedes y yo decimos, claro, el primer libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura es ¿cuál? El libro del Génesis. Pero en la mentalidad semítica no es cierto. Primero, el primer libro que se escribió fue el libro del Éxodo. Porque ustedes me dirán, padre, ¿y por qué estás diciendo eso? Claro, porque el pueblo de Israel llega, según nuestros exégetas, a la siguiente afirmación. Y es que aquel que me salvó, aquel que me rescató, es el mismo que me creó. Bien, el que me rescata me crea. No me crea para rescatarme, me rescata y por eso en ese rescate me cree. Eso es fundamental. Y recuerden además que la escritura judía está siempre escrita no en el mismo orden que nosotros hacemos, que es de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Eso es muy importante. Eso nos da una idea
de cómo el pueblo de Israel experimenta que el que los salva, los rescata de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida. Entonces, claro, ese es el que me crea. Eso es muy importante. Allí es donde aparece el dato revelado. Dios mismo, esto es importante, Dios con mayúscula, se ha revelado, pero no solamente se ha revelado, sino que, ¿a qué? ¿Qué palabrita leemos acá? ¿Qué palabra leemos? Actuado. Actuado. Oigan, maravilloso. No solo se revela, sino que actúa con un propósito, la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces fíjese que aquí aparecerán unas expresiones como economía de salvación, ¿sí? La soteriología, una serie de elementos que se vuelven absolutamente que van conectando, ¿sí? Conectando con el discurso cristológico. Por eso, el fundamento de toda cristología es la confesión de fe de una comunidad apostólica. La comunidad apostólica. Miren esa expresión. 12 tribus de Leví, 12 apóstoles, 12 número de comunidad. ¿Ven? Por eso, esa comunidad apostólica, que luego se convertirá en eclesía o eclesia, que tendrá que ver con coinonía, ¿sí? Toda esa comunidad apostólica hace una profesión. ¿Cuál es la profesión? La leíamos la vez pasada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Le confiesa Pedro. Tú eres el Cristo. Pero en la confesión de Pedro está la confesión de quién? De la comunidad apostólica. Eso es vital. No es solo uno el que habla, es el que habla en nombre de. Y por eso esta confesión apostólica, sí, se profundiza y se transmite en lo que nosotros llamamos la tradición. Y esa tradición también está definida por unos dogmas cristológicos, pero sobre todo que constituyen el núcleo del pensamiento cristiano. Cristología dogmática, misterio de Jesús, pero ese misterio de la persona de Jesucristo en el marco de la iglesia, no fuera de él. Una experiencia, experimentamos dentro a Jesús de Nazaret. Eso es espectacular. Porque cuando lo experimentamos, lo vivimos y nos damos cuenta que el Dios que se ha revelado es el Dios que también ha actuado. Recuerden, nosotros los consagrados, me sedujiste y me dejé seducir. Punto. Me dejé querer de ti, Señor. Eso es punto. O sea, acepté eso, pero previo a toda esa experiencia en mí, hubo una experiencia desde la tradición, hubo una experiencia, ven, desde lo bíblico para que eso en mí de alguna manera la conquista se fuera dando. Él me conquistó. Cristo me conquistó y me conquistó ¿cómo? Esa es la experiencia que vamos a ir teniendo. Por eso la confesión de fe, nunca lo perdamos de vista, es una confesión de comunidad apostólica. ¿Listo? Eso es vital. Por eso, esa cristología, el centro cristológico, no surge de una especulación humana. No es fruto bueno, vamos a pensar aquí, ¿cómo? No, no, no. Eso tiene sus fundamentos. Dios se ha comunicado. Es más, se ha autocomunicado en la historia. ¿Quién me lee este fragmento de Dei Verbum en el numeral 2? A Dios le plugó en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante Cristo, el Verbo hecho carne. Gracias, hermano. Miren eso tan hermoso. A Dios le plugó, es decir, a Dios se sintió placenteramente. Por favor, acérquense a esa definición de plugo, pero no solo en una definición simplemente de la Real Academia que nos va a decir que Dios es decir, obtuvo complacencia en su bondad, pero si nos acercamos a un diccionario teológico, nos vamos a acercar a una mejor profundización.
Dios sintió placer, listo, en su bondad y sabiduría de revelarse a sí mismo. Oigan eso, a Dios con mayúscula, es que esto es espectacular. Bondad y sabiduría, revelarse, darse a conocer, que el misterio de su voluntad. Miren estas palabras, misterio. Y entonces aquí en esa palabra misterio vamos a ir entendiendo una cosa importante. Y en Cristología, incluso en los tratados de Trinidad, eso va a ser importante. Y es que Dios es misterio, no es misterioso. ¿Ven eso tan importante? Dios es misterio, no es misterioso. Pero hizo, tuvo a bien, hubo complacencia en ello, en revelarse a sí mismo. ¿Y cómo lo hizo? Mediante Cristo, el Verbo hecho carne. Y por eso, cuando nos acerquemos más adelante a una fundamentación bíblica, porque vamos a hacer exégesis bíblico de diferentes citas, exégesis bíblica de diferentes citas, vamos a caer en la cuenta. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y miraremos cómo los verbos griegos, el verbo acampar, es mucho más que el verbo habitar. Ven que a veces nosotros traducimos de distintas formas. Sí, por eso Cristo es a la vez que, miren esto, mediador, pero también y sobre todo es la plenitud de la revelación. ¿Por qué? Porque es que Cristo no habla en nombre de Dios. Él mismo es Dios. Y eso es algo fundamental. Sor Lourdes. No, disculpe, se me Ah, está no se moviendo. preocupen. Claro que Gracias. sí, no se preocupen. Recuerden, si en algún momento, aquí estoy viendo las manos, pero si alguien me interrumpe, que hagamos un eco de esto, me encanta, listo. Recuerden, esto es para que lo disfrutemos, para que sea un conversatorio, ¿sí? En medio de esto. Quiero ser un par con ustedes. Por eso les he dado unas excelentes bibliografías para que ustedes puedan apalancarse en ellas. Sara Carmen. Eh, Padre, aquí a mí me genera una inquietud solo a modo de curiosidad, ¿no? Porque dice que Cristo es a la vez mediador y plenitud. Y a veces, cuando alguna vez decimos, ¿no? Cristo no interesa, o cómo podríamos explicar cuando decimos, ¿no? Que los santos, la Virgen intercede por nosotros, pero Sí. Cristo no, No, ¿no? es que Él es Pero mediador, es que Cristo no intercede. Recuerden que la claro, intercesión, eso, es gracias diferente. hermano, es totalmente Ajá, distinta. Por ya. eso es que hoy hay muchas discusiones. Bueno, le voy a abrir un panorama que hoy es cristológico, mariológico. Hoy hay unas discusiones que se están dando en ciertos movimientos de la iglesia para decir, queremos un nuevo dogma, el dogma de la corredención mariana. Tal vez lo habrán escuchado. Ese es el sentido, porque es que el único mediador es Jesucristo. Los santos interceden, María Hermosa intercede, pero el único que media con Dios, ¿cierto? Entre Dios y nosotros es la persona del Señor. Por eso esa expresión es tan importante. Esta es una expresión teológica fundamental en Cristología. Es el mediador. Mira que no dice es el intercesor. Él no tiene que interceder, ya lo hizo. La justificación estuvo a mucho más allá. Esta palabra es una palabra abarcante, porque es una palabra que aporta a la qué, a la plenitud de la revelación. Es más, en él se da la revelación. Esto no es, quizás voy a tocar algunos elementos, puede que ante sus preguntas de lo trinitario, sí, pero recuerden aquello tan importante. Tres personas distintas, un solo Dios, verdadero, misma naturaleza. Miren eso tan importante. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo entender ese misterio? Eso solo se entiende si entendemos que el Hijo es el mediador, no es un intercesor, porque en él está la plenitud de la revelación. Esa pregunta suya es muy importante porque cotidianamente el pueblo de Dios nos dice, entonces el Señor intercede por nosotros. Pues sí, si usted está entendiendo el término interceder como aquel que le habla al Padre, entonces háblele más bonito.
no solo intercede, media, intercede del santo, media, listo. Es el que logra esa comunicación directa con él. ¿Ven? Mediador. ¿Por qué? Porque en él está la plenitud de la revelación. Eso es vital. Vamos a hacer un barrido para que tengamos un recorrido histórico bien interesante, ¿sí? Por los padres de la iglesia. ¿Cómo fue la mirada cristológica en los padres de la iglesia? Para acercarnos a esa mirada cristológica en los padres de la iglesia, quiero que sepan que le he pedido a la hermana que les comparta la carta completa de San Ignacio de Antioquía a los trayianos, listo como para que ustedes también se acerquen a ella, que les comparta el sermón 183, sí, de San Agustín sobre confesar la encarnación de Cristo, que les comparta igualmente un texto absolutamente hermoso que es El Señor encarnado, sí, que es un estudio tomista de cristología, donde incluso en el mismo texto nos van a ir hablando de cuáles son las grandes defensas que se dan en cada uno de los concilios. ¿Ven? Todo eso nos va a ir dando como una bibliografía de soporte que espero les pueda servir en su quehacer cotidiano, ¿sí? Entonces, los padres de la iglesia, ¿sí? Nos van a ir dando unas luces acerca de, hay unos sermones, hay unos tratados en la patrología, sobre todo a lo largo de los tiempos, van a ver como todo lo cronológico que nos van a ir dando luces. Esa reflexión sobre Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se desarrolló con fuerza en los primeros siglos del cristianismo. Hagamos acá una relación. Por eso les digo que voy a mezclar varias cosas. Cuando digo mezclar, sobre todo, voy a tocar mucho lo bíblico porque aquí tendrá que ver. Piensen en los hechos de los apóstoles, en todo lo que nos narra el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes con qué otro nombre conocemos el libro de los hechos de los apóstoles? ¿Cómo más se le llama al libro de Actas, los hechos? Gracias. Muy bien. actas. Perfecto. Mil gracias. Actas. Entonces, recuerden el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hagamos acá como una relación así bien sencilla. Llega el Señor, empieza todo un proceso, conocemos la vida pública de Jesús después de los 30 años, qué ha pasado con Jesús entre los 12 y los 30 años. Entonces, si estudiamos un poco el helenismo, si nos acercamos un poco a las condiciones judías de la época, entenderemos que Jesús se preparó, ¿sí? Con unas escuelas rabínicas para ser maestro. Si no Jesús no se hubiera preparado, no hubiera podido hablar en las sinagogas, no hubiera podido intervenir en el templo, porque eso no es simplemente, es que yo soy el Hijo de Dios, voy a intervenir. No, tiene una forma, eso es muy importante entenderlo. En medio de todo eso forma una comunidad de discípulos, seguidores, de esos seguidores, unos apóstoles, o sea, elegidos. Hace todo eso y cuando llega el momento culmen, cuando llega el momento de decirle, Señor, estoy contigo, al final en la cruz hay una soledad terrible. Y en esa soledad terrible nos relatan la mayoría de los evangelios, Juan con mucha más fuerza, por supuesto, pero otros evangelistas, que Jesús está solo. Y en la oración de Getsemaní Jesús está solo. Y cuando es tomado preso por las autoridades judías de su tiempo, primero, antes que por los romanos, Jesús ha quedado solo. Todo el mundo le abandona y cada evangelista nos va narrando ese abandono. Y aquel que ha ido preparando una comunidad, ahora mira y no hay nadie más. Está su madre, unas mujeres que le han seguido. Y Juan nos dirá, y el discípulo amado. ¿Ven? Hasta allí. Y en medio de todo eso, cuando ante la muerte del Señor hay un gran silencio, creen que su cuerpo se lo han robado. Es más, los relatos de la resurrección dirán, hemos ido al sepulcro y no lo hemos encontrado, dicen por ahí que unos soldados se lo han llevado, hay angustia, todo aquello empieza a experimentar. Y entonces surgen aquellos
poemas tan hermosos que en la liturgia de las horas nosotros leemos, en el breviario, ciertos himnos. ¿Ven? En el fondo, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Quién es ese muerto que a tantos vivos inquieta? ¿Ven? ¿Quién es ese que está allí? Entonces la comunidad judía empieza a tener, entonces ellos dicen, bueno, estoy creyendo en el Señor, dejan de ser judíos para convertirse en el cristianismo. Aparece el primer concilio en la iglesia, ¿qué concilio fue? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el primer concilio en la iglesia? El de Jerusalén. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, 19. Las primeras discusiones, si los cristianos, si los judíos convertidos al cristianismo debían o no comer carne de cerdo, bueno, otra serie de cosas. Miren todas esas reflexiones tan interesantes. Empieza todo eso y la comunidad empieza en silencio, pero son las apariciones del Señor las que le van dando fuerza, luego el nacimiento con Pentecostés, es decir, la iglesia va surgiendo. ¿Ven por qué la persona de Jesucristo o la cristología no se puede entender fuera de la iglesia? ¿Ven eso tan importante? ¿Sí? La persona del Señor, porque está siempre unida a la eclesiología, una cosa fundamental. Entonces, en medio de todo eso, van a empezar, ¿sí? Van a empezar una serie de momentos. Yo en esta sesión no les voy a hablar sobre las herejías. Quiero hablarles de las herejías la próxima sesión, porque en esta sesión quiero fundamentar cristológicamente los grandes tratados. ¿Listo? Para luego poder decir, bueno, ante esos grandes, ¿sí? Ante esas grandes herejías que se dieron, eh, aparecen una serie de momentos fundamentales. Voy a tocarlas de soslayo y si es necesario profundizar en ellas y si desean que les comparta textos sobre esas herejías y cómo se respondieron, les tengo todo lo que ustedes se imaginen, una buena biblioteca. Pero para poder ir llevando las sesiones que tenemos como en una dinámica en la que podamos abarcar lo más posible. Entonces, ¿qué hacen los padres de la iglesia? En esos siglos, entre el siglo II y el siglo V, no solo defendieron la fe, sino, eso es muy importante, porque uno dice, claro, fue la defensa de la fe. Sí, 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 pero además también fue la profundización en la identidad. Eso es vital, la profundización en la identidad y la misión de la persona de Jesús desde la experiencia viva de la iglesia. A veces nosotros nos quedamos, y seguramente se lo escuchamos a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Ah, es que yo por allá en historia vi que es que había unos padres de la iglesia que se dedicaban era a hacer apologetas o solo defender, pero ¿qué era lo que propusieron? Ahí es donde estamos nosotros para decir, no señores, es que no solamente se dedicaron a defender porque sí, sino a defender con argumentos, ¿sí? Había quienes pensaban que el que murió en la cruz no fue el humano, sino el divino, o el divino, sino el humano. Miren, yo les, solo por decirles algún elemento acá en medio de la conversación, cuando nosotros estamos celebrando la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía, ustedes ven que siempre antes de la comunión el sacerdote parte una partecita de la sagrada forma y la echa en la sangre de Cristo. Ese término en liturgia se llama la inmixción. Ustedes saben cuál es el origen de eso. Lo saben. ¿Por qué la iglesia llega a eso? A ese momento tan hermoso en la liturgia. No, padre. No es solamente por una cosa y la otra, fíjense, es que ya Martín Lutero defendía, sí, y es que por eso hubo una reforma y una contrarreforma. En la contrarreforma, miren que el Concilio de Trento, para acercarse a eso, hace la siguiente afirmación, y entonces la incorporan en la Eucaristía. Martín Lutero decía que cuando yo comulgo, solo comulgo el cuerpo de Cristo, no comulgo la sangre. Entonces la iglesia, de una manera tan hermosa y la propia en la Eucaristía dice, no, ese acto de la inmixción es para que cuando usted comulga el cuerpo, está comulgando cuerpo y sangre, porque hay una unidad. ¿Sí? O sea, la unión ¿qué? Hipos, ¿hipos qué? Tica. Fátima. Listo. Eso es hermoso. La unión hipostática.
aquello que hicimos en la consagración, que es la transustanciación. Sí, Eso o sea, eso es fascinante. Eso es fascinante porque cuando yo, como ministro, celebro, cuando cualquiera de nosotros se acerca a una Eucaristía y está ante ese momento, entonces uno dice, claro, entiendo perfectamente por qué la anamnesis y la epíclesis significan que allí no solo hay pan y no solo hay vino, sino que hay cuerpo y sangre. Ese es el tratado de cristología más grande que podemos tener, la Eucaristía. Solo por poner un ejemplo. Fíjense que hay una profundización en la identidad. ¿Qué es lo que me identifica? ¿Cuál es el ADN? Pero no solamente en la identidad, sino también y sobre todo en la misión. ¿Y dónde se vive eso? En comunidad, eclesía, ¿ven? O eclesia, fundamental. Por eso la cristología de los padres de la iglesia no era simplemente una eclesiología abstracta, no es que les daba por balbucear, estoy aquí sentado meditando y en medio de la meditación a San Ignacio se le ocurre que, no, va mucho más que eso. Sí, lo hacen por medio de tratados, por unos sermones que se vuelven una maravilla, sí, lo hacen a partir de la oración. Fíjense que eso es tan hermoso, lo oran. Ustedes y yo cuando nos acercamos, los que somos religiosos, consagrados, sí, y puede que algunos profesores también lo suelen hacer, si nos acercamos al breviario, ustedes ven que en el oficio divino hay siempre una lectura de qué, de la palabra de Dios, y hay también una lectura de quién, hermanas. De los padres de la iglesia. Maravilloso, gracias. Eso es. Ven que eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque esos sermones nos van dando luces sobre quién era para ellos la persona de Jesús, que debían defender de la persona de Jesús, porque uno defiende lo que ama, uno se acerca a lo que ama y quiere que de lo que ama, aquel que es mi esposo o mi esposa para los consagrados, aquel que es a quien yo sigo y todo lo demás, sí, pueda yo dar luces. Y fíjense que estamos hablando de los primeros siglos. ¿Se imaginan si estos padres de la iglesia tuvieran las herramientas que hoy en día tenemos? ¿Cómo hubiese sido, sí, su cristología? Una cristología absolutamente avanzada. Fíjese que esa cristología surge ¿de dónde? De la oración, de la meditación, de la liturgia, ¿ven? Del culto que realizan y sobre todo de una lectura orante de la escritura. No es simplemente acercarme a la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra para mí? Es hacer lección divina de la palabra, por decirlo de alguna manera. En ellos, sí, en los padres de la iglesia, porque vamos a ver diferentes momentos de acercamiento de esos padres de la iglesia, en los padres de la iglesia encontramos que un fundamento doctrinal, o sea, hay una doctrina, algo están contando el cuento, pero no de cualquier manera. No son culebreros contando el cuento. No son simplemente taumaturgos, ¿sí? Como aquellos que salen a hacer un milagro y para de contar. No, no, señores. Estamos hablando de fundamento doctrinal y espiritual. Esto es lo vital. De una cristología posterior que culminará fundamentalmente en los concilios de Nicea y en el concilio de Calcedonia. Fíjese que este año estamos celebrando ¿cuántos años del concilio de Nicea? ¿Cuántos años, mis queridos profes y hermanas? 1700 años del concilio de Nicea. Miren qué maravilla. Celebraciones es lo que ha tenido la iglesia. Por eso aparecen en los primeros siglos, en el siglo I y el siglo II, algunos padres de la iglesia que conocemos como los padres apostólicos y apologistas. ¿Listo? Y apologistas. Dentro de ellos hago relación de uno en particular, pues no, San Ignacio de Antioquía, en el año 107 después de Cristo. ¿Qué significa? Mire los primeros siglos, año 107. Y entonces, ¿qué significa?
significa que la destrucción de Roma, ¿sí? De acuerdo a los historiadores, sobre todo un historiador como Flavio Josefo y otros tantos, nos van a decir que la primera destrucción de Roma, por causa incluso de los mismos romanos, para luego llegar a la persecución de la iglesia, ¿sí? Fue aproximadamente en el año 70, 75. Fíjense que estamos muy cerca del 107. Luego inicia una gran persecución en la iglesia, una gran persecución. Es lo que nos narra el libro de las Revelaciones o del Apocalipsis. Nos va a narrar todo eso. Y fíjese que aparecerán, ¿sí? Unos emperadores terribles. Un emperador terrible que nos va a narrar la Sagrada Escritura, Tertuliano. Listo. Un emperador terrible nos va a narrar Calígula, otros tantos. Emperadores que nos van a llevar a qué? A entender que hacia el año 107 la iglesia está apenas despertando del horror. Cuando digo despertando del horror, es porque si nos acercamos a estos primeros, sí, padres de la iglesia, casi que tendríamos que decir padres de la iglesia y mártires, porque muchos de ellos fueron ¿qué? Martirizados, ¿sí? Por eso San Ignacio de Antioquía, y me estoy refiriendo a no a los padres de la iglesia en general, sino a aquellos que le aportan en los diferentes momentos a lo cristológico. Eso es vital, porque este no es un curso de patrología, ¿cierto? Sí, sino de aquellos padres que le aportaron con algunos elementos cristológicos a todo lo que estamos planteando. Hay un primer padre de la iglesia que es San Ignacio de Antioquía. Y fíjense quién nos afirma la unidad. Oigan, eso está fascinante. Unidad de la persona de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién lee este fragmento que está encomillado, que es de la carta a los Efesios de San Ignacio de Antioquía? ¿Sí? 7:2. Hay un solo médico carnal y espiritual, engendrado y no engendrado, Dios hecho hombre, vida verdadera en la muerte de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Díganme, en esa sola expresión hay todo un tratado de cristología. Un solo médico, carnal y espiritual. ¿Vieron? Carne y espíritu. Esto es muy importante. Carne y espíritu. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hacer énfasis? Porque la filosofía griega, sobre todo con Platón, defendía una cosa, y es que el cuerpo estaba apresado, encarcelado en el alma. Listo. Y todo eso que luego San Pablo, sí, como gran apóstol de los gentiles, sí, o sea, de los no judíos y todo lo demás, empieza a plantearse, es eso, que estamos ante un médico que es carnal y espiritual a la vez. Hay unidad, que es engendrado, pero a la vez no es engendrado, porque ya estaba, viene de Dios, pero Dios quiso en su infinita sabiduría, nacido de virgen. Dios hecho hombre. Miren esto tan hermoso. Vida verdadera en la muerte. Oigan eso. Vida, ¿cómo ser vida verdadera en la muerte? Una unidad de María y de Dios. Espectacular. De la Santísima Virgen, pero del Padre. Primero pasible y luego impasible. ¿Sí? ¿Y ese quién es? Que todo mundo lo proclame. Jesucristo nuestro Señor. Que nos quede eso claro. Por eso, San Ignacio defiende contra el docetismo, ¿sí? Que negaban que la humanidad real de Jesús. No, es que Jesús no era humano. ¿Listo? Jesús era simplemente divino. ¿Sí? Jesús no nació verdaderamente, comió, sufrió y murió. No, esa humanidad de Jesús, sí, esa negación de la humanidad de Jesús, San Ignacio la defiende. Y en esta carta a los tralianos, que se las he compartido acá completamente,
¿Listo? El texto como para que ustedes la lean ya en general, porque es un tratado cristológico hermoso. Voy a ir cerrando cada uno de los que les vaya a ir presentando. En esa carta a los australianos, él nos va a decir lo siguiente. ¿Quién la quiere leer, por favor? Este fragmento. Sí, como dicen No, algunos, él, tranquila, hermana. Si como dicen algunos, o sea, sin el acento, es. sí, como dicen algunos, él solo pareció sufrir. ¿Por qué estoy yo encadenado? Entonces también yo muero en vano. Gracias. Miren eso tan hermoso. Si como dicen algunos, él solo pareció sufrir, miren esa expresión, pareció sufrir. ¿A quién le estaba hablando? A los dos zetas. Entonces, porque yo estoy encadenado. Esto no parece como estar escuchando uno a San Pablo. ¿Ve? Porque estoy yo encadenado. Si eso es así, entonces yo voy a morir en vano. ¿Ven? Si eso es de esa forma, entonces yo voy a morir en vano. Nos queda un aprendizaje de San Ignacio de Antioquía, que es el último párrafo que ustedes van a encontrar en cada uno de los padres de la iglesia. Nos queda un aprendizaje, y es que Cristo es Dios hecho carne. Eso es vital. ¿Listo? Una aplicación. En San Ignacio de Antioquía, Cristo es Dios hecho carne. La salvación se realiza en su humanidad verdadera, no en una parte, en su completa humanidad. Eso es vital. Entonces, ¿cuál va a ser el gran aprendizaje de San Ignacio? Que Cristo es Dios hecho carne. ¿Ven? Y que la salvación se realiza ¿dónde? En su humanidad verdadera, no en una partecita de ella. En el año 165, por supuesto, todo después de Cristo, va a aparecer San Justino Mártir, que es un filósofo y apologista, y que dice que el Logos eterno de Dios se encarnó en Jesús. Este Logos, ustedes se han dado cuenta que muchos evangelistas, bueno, Juan, por supuesto, pero muchos biblistas lo traducen por palabra con mayúscula. Eso es importante. O sea, hay una encarnación. Ah, eso es fascinante. Encarnación. El Logos eterno de Dios se encarnó en Jesús. Encarnación. El Padre, aquel que escuchábamos en el Antiguo Testamento de tantas formas. Y fíjense que cuando nosotros hablábamos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué nombres usaba el Antiguo Testamento para referirse a Dios? ¿Recuerdan ustedes? Ya ve. Muy bien. ¿Cuál otro? Sebaot, Muy bien. ¿Cuál otro? Elohim. ¿Ustedes saben qué significan esos nombres? Dios sin nombre. Eso es lo que significa. Es lo mismo que significa el Alá de los musulmanes. ¿Qué es lo que quiero decirles? Es que Dios no puede ser nombrado. Ese es el término del Deus. No puede ser nombrado. A Dios no se le puede nombrar. Eso es importantísimo. Por eso cuando Jesús llama a Dios Padre, le pasa lo que le pasó. Porque es una herejía. A Dios no se le puede nombrar. Porque esos nombres significan el sin nombre, es decir, la divinidad que todo lo abarca. Pero hay unas adjetivaciones sobre Dios. ¿Recuerdan ustedes cuáles? Omnipotente, ¿qué más? ¿Cuáles otras adjetivaciones de Dios? Altísimo. Todopoderoso, Altísimo, todopoderoso, todopoderoso, ¿qué más?
Inminente. Ominente, miren qué belleza. Omnipotente. Sí, ¿Ven? inminente. Oiga, o sea que tiene el don de la ubicuidad, tantas cosas. Eso es maravilloso. Eso es lo que significa. Todo eso junto es Él. Por Dios, ¿cómo no creer? O sea, ¿cómo no simplemente uno entusiasmarse y disfrutar de esto? Por eso, San Justino nos va a usar, nos va a utilizar en su apología, ¿sí? 1.46, la siguiente expresión. Recuerden que estamos entendiendo toda la fundamentación teológica de la cristología, ¿sí? ¿Qué nos dice San Justino, este padre de la iglesia del año 165? ¿Quién la quiere leer? Cristo es el verbo primogénito de Dios, por quien todo fue hecho, y él mismo se hizo hombre para nuestra salvación. Gracias. Espectacular. Es el verbo primogénito de Dios. Antes de él no hubo otro. Es el primogénito. Y miren que decir primogénito no es un dato menor, porque ser el primogénito de alguna manera es tener unos privilegios para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y por él todo fue hecho. Y él mismo se hizo hombre. ¿Listo? ¿Para qué? Para nuestra salvación. Significa que hay una economía de salvación detrás del misterio. ¿Ven? Hay una economía de salvación. Hay un propósito. Por eso, San Justino utiliza la noción logos, que perfectamente podríamos traducir, ¿sí? Con todo pues lo que eso signifique como palabra o razón divina, para mostrar que Cristo es la sabiduría. Miren que está con mayúscula, de Dios hecha visible. Cómo se nos manifestó, cómo se nos mostró. Estos padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía en el 107, San Justino en el 165, son de los primeros siglos. Van a parecer lo que la patrología nos va a hablar de los padres griegos del siglo III y IV. Recuerden que me interesan aquellos con tratados cristológicos. ¿De acuerdo? Aparece un padre de la iglesia absolutamente espectacular, que es Orígenes, del cual hemos leído y leeremos gran cantidad de cosas en adelante, año 254. Por eso, Orígenes va a tener un propósito en su cristología, y que su cristología se basará en el Evangelio de Juan. ¿Listo? En todos los comentarios al Evangelio de Juan. Eso es algo, creo que acá les he dejado Orígenes. Bueno, sí, por ahí los tengo en lo que les envié. Un tratado, un comentario al Evangelio de Juan, de Orígenes. Miren esta expresión. ¿Quién la quiere leer, por favor? El verbo de Dios, el verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se hizo verdaderamente hombre, para que todos nosotros, participando de su humanidad, lleguemos a ser hijos de Dios. Miren eso tan hermoso. El verbo de Dios, por quien todo fue hecho, tradúzcase creado, y sin él no se hizo nada de cuanto está, de cuanto se hizo, luego nos lo dirán los himnos cristológicos paulinos, se hizo verdaderamente hombre. ¿Escucharon esa expresión? ¿Qué significa que se haya hecho verdaderamente hombre? Es que dentro de muchas herejías había quienes decían, claro,
Es más, todavía hoy escuchamos eso. Por eso es tan importante el documento que les puse, con el que espero cerrar la última clase como una gran síntesis de la Comisión Teológica Internacional. Todavía hay quienes hoy hacen el siguiente planteamiento. Ah, pero es que a Jesús le debió haber sido muy fácil. No, porque él era el Hijo de Dios. Es más, él era Dios. Un momentito. Él se hizo verdaderamente hombre. Es decir, fue en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nos quedan dudas de que él fue verdaderamente hombre. Los evangelios nos lo dicen de muchas formas. O sea, entonces, ¿dónde está nuestra lectura? Si es que a veces nuestra fe no baste, entonces vayamos al Jesús histórico. Si es que a veces necesitamos, sí, como seres humanos o como docentes, explicaciones un poco más racionales, bueno, se las tenemos. Claro que sí. ¿Acaso lo más humano que puede darse no es quizás el relato de la oración en Getsemaní de San Lucas, cuando nos dice el evangelista que Jesús sintió pánico, miedo y lloró? ¿Qué lloró en Lucas? ¿Qué le salió como lágrimas? ¿Lágrimas? ¿Qué Sangre. les... Eso, muy bien. Lucas es médico de profesión, por eso solamente él podría haber dado esa narración, no la traen los otros. Y si ustedes incluso se acercan a artículos científicos, no a Wikipedia, sino artículos científicos sobre medicina, entenderán que es posible llorar sangre, pero que solo se llora sangre cuando se está en un momento extremo de pánico, de miedo ante algo. Estamos verdaderamente ante el hombre. ¿Ven? ¿Y dónde está lo cristológico? Si quieres, aparta de mí este cáliz. Sufrimiento, tradúzcase. Pero eso sí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, fue hombre en todo fue hombre. ¿Sí? Porque estamos hablando del comentario a Juan 1:14. ¿Listo? ¿Sí? El comentario. Fue en todo hombre como nosotros. ¿Para qué nosotros, participando de su humanidad, lleguemos a ser hijos de Dios? Es decir, qué hermoso intercambio. Tú, amado Jesús, te haces hombre como nosotros. ¿Sabes lo que es sufrir? ¿Sabes lo que es tener una familia? ¿Sabes lo que es padecer? ¿Sabes lo que es sentir miedo ante un momento extremo? Todo eso lo sabes, ¿verdad? Nada de eso se te escapa. Estás en la cruz y el Padre hasta detalles ha tenido contigo. No ha dejado que te fracturen las piernas. ¿Saben ustedes por qué se les fracturaba las piernas, verdad? Recuerden que a los crucificados se les fracturaba las piernas como un acto de qué, como de, bueno, ya han sufrido tanto que al partirle las rodillas, las piernas en las rodillas, entonces mueren mucho más rápido porque cae todo el peso sobre la garganta. Entonces era una manera, cuando llegaron donde Jesús, ¿qué había pasado? Ya había muerto. Y fíjese que eso es hermoso porque todo eso, todo ese momento allí clave, sí, es la manera como el Padre está allí presente. No es objeto de este encuentro. En alguna reflexión bíblica hacemos exégesis de eso, seguramente, pero no es el momento. Lo cierto del caso es que Él, que se hizo verdaderamente hombre para que nosotros, participando de su humanidad, lleguemos a ser hijos de Dios. O sea, eso es como no amar a Jesús, por Dios. ¿Cómo no entender la cristología desde otra mirada? Por eso, Orígenes, sí, este padre de la iglesia, este padre griego del año 254, introduce una idea en la cristología muy importante, y es la idea de la comunión transformadora. Es decir, Cristo se hace hombre para divinizar al hombre. Es lo que se conoce como la teosis. Cristo se hace hombre
para divinizar al hombre. Ustedes dirán, mire que estoy hablando de los griegos, ¿sí? ¿De dónde surgen también todas estas miradas? Recuerden que los griegos traen algo que se llama la mitología griega. Y en la mitología griega hay una serie de dioses de la mitología. Algunos de ustedes, si se han acercado, pues, o algunos nombres de divinidades masculinas y femeninas de la mitología griega. Menciónenme algunos, por favor, para poderles narrar algo para que entiendan toda esta dimensión acá. Desde un mito, por ejemplo. Zeus, puede ser. Perfecto. Zeus puede ser, claro que sí. Afrodita. Eros, Afrodita, Eros. Ah, me quedo con esas tres. Perséfone. Excelente. Me quedo con esos tres primeros. Y con esos tres primeros, si a alguien le interesa lo que le estoy diciendo, les tengo tratados y libros extensos sobre mitología griega. Listo, por si les interesa. Y miren que, y me van a escuchar el siguiente mito y ustedes van a decir, ve, se parece mucho de alguna manera a una lectura muy interesante sobre esto, pero ya desde otra mirada. Hay un mito que se llama, en la mitología griega, el mito, ¿sí?, de Psique y Eros. Y el mito de Psique y Eros cuenta lo siguiente. Y luego van a llevarlo ustedes a lo que acabaron de ver acá con Orígenes. Por eso son padres griegos. Porque toda su formación fue filosófica. Listo. Y en esa formación filosófica, miren de dónde bebieron para luego poder llevar todo eso a la persona de Jesús. El mito de Eros y Psique da cuenta de lo siguiente, y es que Eros, que en la mitología griega o ya romana se conoce como Cupido, Eros, que es un dios, porque es hijo de Zeus y Afrodita, viene un día a la tierra, le estoy narrando algo extenso, muy breve, a flechar a los mortales, Cupido, pero entiéndase como Eros. Y cuando Eros llega a estar entre los mortales como Dios, ¿qué sucede? Curioso, una divinidad se enamora de una mortal llamada Psique. Y Eros se enamora de Psique, pero miren, no se enamora de su físico, es que eso es espectacular. Se enamora, ¿cierto? Se enamora de la bondad de Psique. Es decir, la divinidad ve en una mortal bondad, que se supone es un atributo propio de los dioses. Y enamorado de la belleza de Psique, o sea, de la bondad de Psique, Eros simplemente durante el día flecha a los mortales como Cupido para que estén en enamoramiento, pero acepta, sí, cuidar y descansar al lado de Psique, la mortal, con una sola, con una sola condición, y es que jamás le podrán mirar al rostro, porque a los dioses, a las divinidades, no se les puede mirar a la cara. Le estoy narrando esto rápidamente. En medio de esto, en cualquier momento, Psique, mientras Eros está descansando, listo, y miren que es espectacular, mientras la divinidad está descansando, se deja llevar de la curiosidad y enciende una cerilla para mirar el rostro de Eros, pues dirá, como mortal que es, si es el dios del amor, debe ser hermoso. ¿Y qué sucede? Inmediatamente los padres de Eros, que son ¿quién? Zeus y Afrodita, condenan a Psique al Hades. ¿Qué podemos entender como Hades? Miren que es que ya aquí ya empezamos El a conectar. inframundo. Eso, el inframundo, el abismo. Si nosotros queremos saber, el libro de Job tiene muchas cosas al respecto, ¿cómo llega la comunidad judía a entender qué es el inframundo? De una manera muy sencilla. Entre el Tigris y el Éufrates, ¿cierto? Hay grandes vacíos. Y ellos lanzan rocas allí y al ver que la roca no tiene eco, inmediatamente llegan a una deducción. Y es que eso que no tiene fondo debe ser el inframundo. De la mitología le llama Hades, otros le llaman abismo. Miren eso tan particular.
Entonces Zeus y Afrodita condenan a Eros. Recuerden, nunca olviden que Eros es ¿quién? Una divinidad. ¿A qué? A ir al inframundo, al Hades o al abismo. Y Eros, ¿sí? Mire que condenaron a Psique a eso. Y Eros va donde sus padres, Zeus y Afrodita, a interceder por ella. Como quien dice, papá, mamá, pues mira, total, tal. No, al ver que ellos no aceptan, es decir, no ceden, Eros renuncia a ser Dios. Oigan eso tan espectacular. Y va en rescate de Hades, y va al Hades en rescate de Psique, y la logra rescatar antes de que toque fondo. Y desde entonces, miren, eso es lo que se llama el etos en la mitología. Y desde entonces, el amor dejó de ser solo exclusividad de los dioses y se humanizó. Y simplemente la mitología nos va a decir como la siguiente moraleja. Llamémosle moraleja, pero el término correcto es etos. Y es que desde entonces el corazón no puede vivir sin la razón. Corazón eros, razón psique, y la razón psique no puede vivir sin el corazón. ¿Eso a qué se nos asemeja? Reflexiones de este tipo. La humanización, ¿sí? Ese Dios. Entonces, si esto lo llevásemos ya a nuestras reflexiones, no se les olvide que estamos hablando de filósofos con una formación griega fenomenal. ¿Listo? ¿Qué hacen? Que ese verbo de Dios, que se hizo verdaderamente hombre para que nosotros participáramos de su humanidad y participando de esa humanidad, lleguemos a ser hijos de Dios. O sea, no estamos ante un remedio de hombre ni ante un remedio de Dios. Estamos ante el verdadero hombre y el verdadero Dios. Por eso, Cristo se hace hombre para divinizar al hombre. Esto es hermoso. Unos años después, San Atanasio de Alejandría, en el año 373, nos va a introducir, ¿sí?, un concepto bien interesante y nos va a introducir todo ese concepto, ¿sí?, sobre, nos va a introducir todo ese concepto sobre, por ejemplo, venga, estamos ante quién, ante la encarnación, listo, estamos ante la encarnación, el encarnado, listo, aquel que se ha hecho hombre, ¿qué significa? Se ha encarnado uno de nosotros. Y entonces aparece San Atanasio de Alejandría, que sale en defensa de qué? Del concepto de divinidad de Cristo. Estamos ante Cristo, que es Dios, frente al arrianismo. Hay una obra de él absolutamente espectacular que se llama La encarnación del Verbo, y él va a escribir lo siguiente. Listo. Él va a escribir en esa encarnación del Verbo, él va a escribir que, ¿quién me lee este fragmento de su texto de encarnación? Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Miren eso. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Absolutamente espectacular. El Hijo no es una criatura, sino de la misma sustancia que el Padre. No es solo una criatura, sino que también es de la misma naturaleza del Padre. Miren ese concepto, pues es un concepto, por supuesto, sí, como para que ustedes lo tengan allí para su jerga teológica, el homousios, ¿sí? Y por eso en su texto contra los arrianos va a decir que el Hijo es la sabiduría y el verbo del Padre. No hecho, sino nacido del mismo ser, del ser mismo del Padre. Miren esto, la unicidad del ser mismo del Padre. Eso es algo absolutamente maravilloso. ¿Sí? En ese texto.
no es una criatura, no es solamente una criatura, sino que está hecho de la misma sustancia que el Padre. Sustancia. Comillas. El Hijo, Cristo, es la sabiduría y el verbo del Padre. No hecho, sino nacido del ser mismo del Padre. ¿Qué elemento aquí está claro? La unicidad. ¿Listo? La unicidad. Por eso, ¿cuál es el gran aprendizaje? Es que Cristo es verdadero Dios encarnado. Y como es verdadero Dios encarnado, solo Él, Cristo, puede salvarnos, porque solo Dios salva. Cristo y Dios, uno solo. ¿Ven esto? ¿Qué vamos entendiendo hasta el momento, mis queridos? Cuéntenme. ¿Qué nos va quedando claro hasta el momento? Grupo, A mí me queda claro dos cosas, hasta el momento. que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que también los padres de la iglesia son gente de su tiempo, son gente de su época, que van tratando de entender a Jesús desde lo que ellos también han estudiado, las ciencias que ellos han estudiado, como es la filosofía, ¿no? Entonces, desde ahí tratan de entender a Jesús y tratan de hacerlo comprender así a los demás. Y fíjense que cuando ustedes dicen eso, esos padres que en su, en su mismo instante, listo, en su mismo instante, son aquellos que indiscutiblemente eh, han tenido un propósito fundamental y es que nos han antecedido, porque fíjese que nosotros hoy hablamos de una cristología y en esa cristología decimos, Dios engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. ¿Dónde encontramos eso? En el credo. Ah, y el credo es moderno, ¿no? Lo No, vamos a ver lleva más mucho tiempo. adelante. Constantinopla. Fíjese que hay dos credos, el credo de los apóstoles, Y que el es el más credo reciente, pero es el credo niceno-constantinopolitano. constantinapolitano. Miren esa maravilla. Niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinapolitano. Ah, eso es una maravilla. Es todo un tratado de cristología. Sí, entonces tan interesante lo que usted acaba de decir. Eso está allí, pero ya los padres de la iglesia nos venían dando todas esas luces de cómo irnos acercando a ese momento. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos va quedando claro? Que van respondiendo a las herejías del tiempo. Perfecto. Van respondiendo a unas herejías. Miren, si esto lo lleváramos nosotros a algo sencillo, ¿en cuántas ocasiones nosotros no habremos de haber intervenido cuando alguien, por ejemplo, habla mal de la iglesia o se refiere de manera sarcástica a la persona de Jesús y nosotros le decimos, tal vez estás diciendo eso porque no has entendido realmente el misterio del Señor? ¿Cómo estamos obrando? Como aquellos que queremos dar luz a aquellos que están en oscuridad frente a determinados comentarios. Exactamente lo mismo que hacían los padres de la iglesia. ¿Listo? Eso es muy importante. Y allí aparecerán, ¿listo? Lo que conocemos como los padres Capadocio, Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza, que están acá en la imagen, y ellos sobre todo van a tener un propósito muy fundamental, y es que van a consolidar lo que conocemos como la teología trinitaria y cristológica. Oh, pues, los padres Capadocios, ¿sí? Basilio, Gregorio Nacianceno
y Gregorio de Niza. Una teología trinitaria y cristológica. ¿Listo? Eso va a ser fundamental. Y dentro de eso me quedo en general, porque son los padres todos ellos, pero me quedo con San Gregorio Nacianceno en el año 390, quien a mi juicio resume de una manera magistral el misterio de la encarnación. Me quedo con él. Por eso los otros traerán unos textos y demás, pero me interesa esta expresión. ¿Quién la quiere leer lo que está en comillas? Lo que no es asumido no es redimido, pero lo que ha sido unido a Dios, eso se salva. Una hermosura, no. Epístola 101. Lo que no es asumido no es redimido, pero lo que ha sido unido a Dios, eso se salva. Ya. ¿Qué más podemos decir? Es que cada vez que leemos fragmentos de Hechos y miren cómo han sido en progreso desde San Ignacio de Antioquía hasta este momento con San Gregorio Nacianceno. ¿Sí? Lo que no es asumido no es redimido. Pero lo que ha sido unido a Dios, eso se salva. Esto no surge simplemente de una elucubración de noche estrellada o mirando la luna llena. No. Esto fue fruto ¿de qué? De la oración, de la meditación de la palabra. Algo absolutamente. Y por eso esta expresión será clave. Miren que fue en el año 390, cuando en el concilio de Calcedonia se afirme que Cristo asume la naturaleza humana completa para redimirla toda. Fíjese que ellos van poniendo ¿qué? Las bases de una cristología. Van poniendo las bases de una cristología. ¿Sí? Lo que no es asumido no es redimido. Lo que se ha unido a Dios, eso se salva. Y luego Calcedonia nos va a decir en el 451 que Cristo asume la naturaleza humana de forma completa, no una parte. ¿Para qué? Para redimirla completamente. O sea, la redención es un hecho. Porque ya somos los seres más afortunados del bendito mundo. ¿Ven? Por eso, el gran aprendizaje de los capadocios, sobre todo de Gregorio Nacianceno, porque Gregorio de Niza va a ir en esta línea, es que Cristo es una sola persona divina, con dos naturalezas plenas, divina y humana. Entonces no es, sí, pues muy fácil para él, porque es que era Cristo, y como era Cristo y el Hijo de Dios, el Padre tuvo con él complacencia. ¿Complacencia? Dios mío, ¿sí? Aprendió, o sea, sufriendo es que aprendió a ser hombre, nos dirá Pablo. Pero en él hay dos naturalezas plenas, plenas, la divina y la humana. Miren que los padres de la iglesia nos están llevando por unos caminos. Ese es todo el ejercicio que vamos a ir haciendo en diferentes momentos para luego llegar a los concilios, ¿sí? Para luego llegar a la fundamentación bíblica, que será fascinante porque vamos a hacer casi que lección divina, ¿sí? Desde la cristología. Entonces allí habrán unas propuestas que espero a ustedes también les puedan aportar. Entonces aparecerán, listo, lo que conocemos como los padres latinos. Luego, ya hacia el año 220, Tertuliano. Y Tertuliano fue el primero en usar un término, el término trinitas o trinidad y substancia. Le hace esto como una C. ¿Listo? Sustancia. Término trinitas y sustancia. Tertuliano. ¿Qué hace Tertuliano? Sale en defensa de la encarnación real frente a los docetas. ¿Sí? Recuerden que el docetismo está separando esas uniones en él. Y por eso él, en ese texto tan hermoso que se llama De Carne Christi, listo, nos va a leer lo que está entre comillas. ¿Quién lo quiere leer, por favor?
El Hijo de Dios fue crucificado. No se avergüence de ello, porque precisamente el Hijo de Dios murió. Esto es creíble porque es absurdo. Ajá. Pues es que uno no sabe si, o sea, ante estos genios, de esa manera como nos van llevando lo cristológico en los primeros siglos. Miren eso tan hermoso que usted acaba de leernos en esa hermosa voz. Hoy hagámoslo aquí meditación. El Hijo de Dios fue crucificado. No se avergüence de ello. Se va a avergonzar porque el Hijo de Dios fue crucificado. ¿Y por qué tendría que avergonzarse? Dirán algunos. Claro, los gentiles dirán, porque en la cruz muere el perdedor, porque en la cruz muere el bandido, porque la cruz es para el ladrón, no para el rescatador. No se avergüence de ello, porque precisamente el Hijo de Dios murió. Eso es importante. No se avergüence, porque el que murió en la cruz no fue cualquiera, el Hijo de Dios murió. Y esto es creíble, y es creíble porque a la vez es absurdo. Tiene que ser absurdo. ¿Cómo entender? El Señor en su infinita sabiduría muere en cruz. Y aquello que era signo de muerte lo convierte en signo de rescate y redención. ¿Sí? Y por eso Tertuliano va a introducir ese lenguaje teológico, ¿sí? Y sobre todo que ese lenguaje teológico latino va a preparar terminologías que más adelante usará la Iglesia Occidental. ¿Sí? Trinidad, sustancia. Conceptos que en su momento no, ¿ven? Estaban como de alguna manera allí escondidos, cuando aparece que ya estamos ante el que fue crucificado y no hay por qué avergonzarse porque en él hubo muerte real. Y eso es un absurdo, ¿sí? San Pablo nos dirá, ¿qué nos dice? La necedad de este mundo. ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Recuerdan esa cita? Esa cita de la necedad, ¿la recuerdan? Necedad. Vamos a buscarla rápidamente, que me gusta. Vamos a ver si encuentro esa expresión aquí. Ah, ok. Miren esa expresión. Primera Corintios 1:18. ¿Sí? Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ah, eso es, por Dios, eso es un deleite. Listo. Escoger lo necio para avergonzar lo sabio. Menguar para que él crezca. Luego nos dirá Juan el Bautista, un lenguaje allí. Y termino por el día de hoy para poderles mostrar un videito que les tengo preparado porque luego seguiremos, quiero que sepan que seguiremos. Seguiremos con otros padres de la iglesia y luego hablaremos un poco de la fundamentación bíblica, sobre la experiencia dogmática con los diferentes dogmas, para luego ya devolvernos al análisis ya particular de algunos elementos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta todo lo que nos va a ir llevando. Por eso va a aparecer otro padre de la iglesia que se llama Hilario de Poitiers en el año 367 y él va a escribir sobre la Trinidad y en su texto de Trinitate
nos va a decir lo que está entrecomillado. ¿Quién lo quiere leer, por favor? El Hijo nacido del Padre es verdadero Dios, de verdadero Dios, consustancial con el Padre, igual en eternidad y majestad. Miren esa hermosura. Igual, listo, en eternidad y majestad. O sea que estamos ante quién? Estamos ante el Hijo nacido del Padre, que es verdadero Dios, de verdadero Dios, que es consustancial. En eternidad y majestad es idéntico. Y entonces eso casi que nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión bien interesante. Bueno, y eso a mí, en tiempos como los nuestros, esta primera experiencia, porque recuerden que estamos en Padres de la Iglesia, luego vamos a analizar ciertos dogmas. Y si nos da el tiempo, también analizamos unos dogmas marianos asociados a los cristológicos. Listo, unas cosas allí que nos van a ir. Pero todo esto, ¿a qué nos quiere conducir? Quiero cerrar cada sesión con algo que nos ponga a pensar. Y esta sesión que vamos en los Padres de la Iglesia, no la puedo dejar pasar de largo sin que quizás esto nos comunique algo. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron Estamos escuchando la canción, ¿verdad? dudas, fue una clara aparición, me asaltó Sí, padre, el perfecto. corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi.
te disfrazas y te escondes de mi vista. Pero ayer te vi, ayer te vi. Eso es lo que quería, como en este primer momento, después de haber tenido la oportunidad la vez pasada, ya no de escuchar de otros quién era él, sino retarnos, como ustedes lo decían, y luego conocer toda esa fundamentación primera que ahora en los padres de la iglesia nos abre. Continuamos luego con los padres de la iglesia que nos falta, porque todo esto es un módulo, luego con una fundamentación ya desde el punto de vista de los diferentes dogmas para llegar a la bíblica. Y quiero cerrar porque para eso les he dejado unos documentos, ya la hermana se los compartirá, unos textos, libros, y sobre todo ese último texto que me encanta, porque es una mirada actual de la cristología desde la Comisión Bíblica, de Comisión Teológica Internacional. Muy bien. Mil gracias para todos. Padre, a usted Gracias, muchísimas Padre. gracias, qué lindo. Y antes de irnos, Padre, me gustaría mucho la propuesta que tenemos con lo del conversatorio de los jóvenes. No sé si Claro tú que sí. también, pues aprovechando que estamos un buen grupo, para que nos cuentes más o menos también como la idea de los jóvenes de los diferentes países. Claro que sí. Me contaban las queridas hermanas que qué bueno que en la tercera sesión, o sea, para la próxima clase, en los últimos 30 minutos, 35, pudiésemos elegir de diferentes países unos 3 jóvenes que hayan hecho algunas investigaciones sobre cristología o que tengan algunas inquietudes que ustedes nos los ayuden a seleccionar y que con ellos podamos tener un conversatorio sobre, bueno, dice que Sorlisberg que los documentos estarán en el Classroom. Listo, perfecto, gracias, madre. Y como elegir algunos jóvenes que ustedes se lo hagan saber a las hermanas para tener con ellos unas conversaciones sobre, bueno, nos hemos hecho una reflexión sobre quién es el Señor, pero una reflexión es en medio de la juventud en diferentes países, qué experiencia de la persona de Cristo podemos tener en nuestros jóvenes. Entonces, algunos de ustedes se arriesgan a querernos plantear, eh, eh, han querido, algunos se arriesgan a plantearnos eh, con qué jóvenes podríamos trabajar. ¿De qué países? Siquiera unos 3 jóvenes que pudiéramos tener con ellos una conversación en los últimos 30 minutos, 35 minutos de la próxima clase, que me decían las hermanas, sería un buen momento como para ir dando también una aplicación. Listo, me sugerían ellas. ¿Alguien, por ¿Quién se favor, quiere anima del mencionar Perú? quién se anima del Del Perú Perú. a presentar allí como alguna experiencia de un joven que quiera presentar? Porque la idea, padre, es invitar al joven a esta reunión, se le envía el Claro, link a través de la persona que diga y pues con ellos es compartir, se le enviarán como unas preguntas, el padre organiza las preguntas, se les envía y ya este joven, estas jóvenes o jóvenes estarán con nosotros, pues también como en ese conversatorio. Entonces en alguien ese del último Perú que momento. diga, tengo un muchacho chévere de la parroquia, del colegio, esta persona puede acompañarnos, quién Rico. del Salvador, quién de Ecuador, quién de Colombia. Lo podemos poner en el chat, lo podemos expresar. Yo voy a buscar a un joven, ya sea de los de Eje, del Movimiento Juvenil Salesiano, de alguna pastoral de aquí del Salvador. Perfecto. Gracias, gracias, Laura. ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? Vamos, vamos, qué rico escuchar a esos chicos y chicas con esas Sor Victoria nos experiencias. dice por acá que podríamos preguntar a los jóvenes si en el grupo de WhatsApp confirmamos la participación. Excelente, Ah, está muy bien, perfecto. entonces, Está muy bien. súper. Entonces, ustedes allí lo organizan Bueno, y usted me lo hace saber, ¿de acuerdo, madre? Para claro yo que poder sí, organizar padre, con sí, él sí. así con ellos una conversación como en medio muy, muy orientadora desde lo que es la persona de Jesús también en medio de nuestros jóvenes, porque son los destinatarios de nuestra educación también, de alguna manera, ¿cierto? Sí, en los diferentes momentos.
Muy bien, excelente. Entonces esperamos a través del WhatsApp Latinoamérica poder encontrar también estos jóvenes y que nos vayan contando. Padre, muchísimas gracias por esta jornada de hoy. Creo que quedamos mucho más enamoradas y con ese cierre espectacular. Yo también lo he visto hoy y estoy segura que todos hoy lo hemos visto porque Él se nos manifiesta cada día. Eso es lo hermoso de lo cotidiano, que cuando volvemos a repasar el día y muchas veces en forma directa, sabemos que Él está presente y que nos acompaña siempre y que nos está hablando a través de todas las circunstancias. Gracias por esta cotidianidad, gracias por la reflexión del día de hoy y por amar realmente con todos estos detalles de hoy, amar más nuestra iglesia y amar más a quien nos ama tanto. Muchísimas Claro que sí. gracias a todos por la participación. Una buena noche. Nos vemos el próximo. Amén. Un abrazo. Amén. Saben que los documentos y el encuentro de hoy quedan en el Classroom. Gracias, Gracias, viva Jesús. Muchas Bendición, gracias. viva Gracias, Jesús. Padre. Viva Muchas María. gracias. Muchas gracias, feliz Gracias. noche. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Amén, amén.